Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este tutorial que me han pedido mucho mis chicas porque está muy viral este muñequito, este monstruito, está muy viral en todas las redes, sobre todo en TikTok y me lo han pedido mis chicas para que les subiera tutorial, así que aquí está el tutorial de nuestro Labubu. Hay muchos tipos de Labubu, mis chicas, de muchos colores, de muchas formas. Bueno, aquí les va a salir un poco de algunas imágenes o fotografías de los Labubu para quienes no los conocen y hasta ahora los están viendo en las redes. Y hay de muchos colores, como pueden ver, el que yo realicé es de un color gris, un gris casi celeste, pero lo puedes realizar en el tono que desees, listo, de los que hay ahí y que te acabo de mostrar. Vamos a estar utilizando para Labubu un material muy suave, muy lanoso, muy peludito y se llama la marca Lanando. Ya hemos trabajado este material anteriormente en otros diseños. A continuación, cuando arranquemos el tutorial, te lo voy a estar mostrando para que lo puedas adquirir o puedas conseguir algo similar. También vamos a estar utilizando un tono curuba o crema, un tono que consigas piel para su rostro, sus patitas, sus manitas y sus orejitas. Un tono gris más oscuro de ese mismo material, yo utilicé el macramé que es de 2 milímetros de grosor y todo es 100% acrílico. También vas a necesitar fieltro blanco para sus dientes, sus ojitos y fieltro negro para sus ojos. Y vamos a necesitar también hilo, yo aquí utilicé para realizar el borde de su boca, hilo de coser común y corriente y con él os voy a enseñar cómo realizar su boquita. También todo está tejido, mis chicas, con la aguja número 3 milímetros. La he utilizado para ambos materiales, pero ustedes pueden utilizar la recomendada del material que compren. También le he aplicado un poquito de sombra o de rubor donde termina la boquita. Eso lo caracteriza más a su personaje original de Labubu y quiero mostrarles los piecitos como nos quedaron de preciosos. Es una técnica que les voy a enseñar para que nos queden las huellitas súper lindas. Miran así como es él y sus manitas también con sus deditos. Labubu nos mide aproximadamente 30 centímetros. Está realizado con ese material y nos da esa medida. Recuerda que la medida de tu diseño terminado depende mucho de la lana, depende mucho de la aguja, bueno, de muchos factores. Entonces, este nos ha quedado 30 centímetros. La lista de materiales, los gramos y demás los encuentras aquí en la descripción del video, como también encuentras pues el patrón escrito en PDF para que le piques, lo descargues y lo puedas guardar en tu correo electrónico, ¿vale? También escríbeme en los comentarios cómo te parece este Labubu, si lo harías en qué otro material o en qué otro color lo realizarías y escríbeme en los comentarios qué otro personaje les gustaría que les grabara, mis chicas. Comenta, dale me gusta, comparte, siempre todos los cariñitos que le puedan dar a estos videos es de muchísima ayuda y muchísima bendición y siempre se los agradezco muchísimo, mis chicas. Así que arranquemos con nuestro Labubu para todas las que estaban que me lo pedían a montones. Besitos, mis chicas, arranquemos con este tutorial. Para comenzar, mis chicas, voy a estarles mostrando el material, voy a estar trabajando el Labubu, mira, con este hilo, se llama marca Lanando, es bastante gruesito, pero nos ayuda mucho porque es peludito, nos da como esa textura que tiene nuestro peluchito. Les voy a mostrar la etiqueta para que sepan el color, es esta marca Lanando y viene por 100 gramos y el color es un gris claro número 66068, ¿vale? En total voy a mostrarles, mis chicas, que tiene 100 gramos, es poliéster y ya les indico en el video con qué numeración de aguja lo voy a estar trabajando. También voy a estar trabajando la parte del tono de la cara, de la cabeza, de sus manitos y pies con este curuba, podemos llamar así, voy a llamarlo en el video como un tono curuba, pero pueden conseguirlo también como un tono piel o un tono rosa claro o un tono crudo, crema, puede ser. Y
También les estaré indicando en el video con cuál aguja estaré trabajando. Vamos a arrancar con el tutorial. Vamos a arrancar con el tutorial arrancando con la cabeza, con el tono y el hilo que les acabo de indicar con la cabeza. Vamos a trabajar esta parte de la cabeza con la aguja número 3 milímetros. Y voy a arrancar dentro del anillo mágico tejiendo 8 puntos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a arrancar la base de nuestra cabeza con 8 puntos y cierro nuestro anillo mágico. Voy ahora por la ronda número 2, en donde voy a trabajar aumento en todos los 8 puntos. Voy a hacer 8 aumentos para un total de 16 puntos. Pasamos a la ronda número 3 cuando ya tengas esta y pasamos a trabajar el patrón de un punto y luego un aumento. Y así vamos a repetir por toda la ronda, un punto y luego un aumento. Vamos a ir repitiendo este patrón hasta que terminemos la ronda y debes terminar en total con 24 puntos. Un punto, un aumento hasta terminar. Te voy a dar las indicaciones de los siguientes puntos o los siguientes patrones para las rondas. ¿Listo, mis chicas? En la ronda número 4 vas a trabajar el patrón de 2 puntos y un aumento. Así como acá vas a repetirlo hasta el final para que te queden 32 puntos. En la ronda 5 vas a hacer el patrón de 3 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final y te quedan 40 puntos en total. Y en la ronda 6 vamos a hacer el patrón de 4 puntos aumento, repitiendo hasta el final para que te queden 48 puntos. Cuando ya tengamos hasta la ronda número 6 se va a ver de esta forma, mis chicas. Vamos a pasar a la ronda 7. En la ronda 7 vamos a estar trabajando esos mismos 48 puntos que ya tenemos. Vamos a hacer punto sobre punto, no vamos a hacer aumentos. Vamos a trabajar los mismos puntos que ya tenemos, vamos a contarlos, debes tener 48 en total. Y en la ronda número 8, que es la siguiente, vamos a trabajar el patrón de 7 puntos y un aumento. Y repitiendo hasta el final te dan 54 puntos. Seguimos avanzando en nuestra cabeza, ya llevamos hasta la ronda 8 con 54 puntos. Vamos a pasar a la ronda 9 donde también trabajaremos un aumento que va a ser 8 puntos y un aumento hasta terminar. Vamos a tener en total 60 puntos, mis chicas. Y de ahí en adelante, después de la ronda 9, ya trabajaremos esos 60 puntos por todas las demás rondas. Vamos a hacer desde la ronda 10 hasta la ronda que yo te indique, vamos a trabajar los 60 puntos. Ya no vamos a hacer más aumentos para que ya vaya tomando forma nuestra cabeza. Vamos a trabajar hasta la ronda 19. He tejido 10 rondas de esos mismos 60 puntos y vamos ahora a trabajar la ronda número 20. Mira, se va a ver así nuestra pieza, nuestra cabecita y vamos para la ronda 20. Cuando ya tengas todas estas rondas trabajadas. En la ronda número 20 vamos a realizar una ronda más de aumentos y vamos a trabajar 9 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y realizamos un aumento. Este es el patrón de esa ronda, 9 puntos, un aumento hasta terminar para tener en total 66 puntos. Luego la ronda 21, 22 y 23 la vamos a trabajar con esos mismos 66 puntos. Cuando terminemos esa ronda, mis chicas, ya vamos a poder empezar a hacer rondas de disminuciones. Aquí yo ya estoy
Ya estoy ubicada hasta en la ronda 23. Vamos a pasar a la ronda 24 donde estaremos trabajando disminuciones. Los patrones de las rondas de disminuciones los vamos a hacer en orden, mis chicas, así que va a ser muy fácil de trabajar. Le voy a dar las indicaciones, mis chicas, y en la ronda 24 vamos a comenzar trabajando 9 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hacemos una disminución. En esta ronda 24 vamos a hacer el patrón de 9 puntos y una disminución. Al terminar te van a quedar en total 60 puntos. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes para cerrar completamente la cabeza. Vamos a irla rellenando a medida que se nos va cerrando la abertura para que nos quede bien redondita, bien tupidita de relleno. La siguiente ronda sería la ronda 25 con 8 puntos una disminución. Te van a quedar en total 54 puntos. La ronda 26 sería 7 puntos una disminución para que te quede un total de 48 puntos. En la ronda 27 vas a hacer 6 puntos una disminución y te queda un total de 42 puntos. En la ronda 28 vas a hacer 5 puntos una disminución y te quedan 36 puntos. En la ronda 29 vas a hacer 4 puntos una disminución y te quedan 30 puntos. En la ronda número 30 vas a hacer 3 puntos una disminución y nos quedan 24 puntos. En la ronda 31 vamos a hacer 2 puntos una disminución para que nos queden solo 18 puntos y en la ronda 32 haremos un punto una disminución para que nos queden 12 puntos. Y así hasta que tengamos ya cerrada completamente la abertura, mis chicas. Esas rondas, como les acabo de indicar, son los patrones a repetir. Esa indicación de cada ronda es para que repitas esa secuencia y ese patrón por toda esa ronda. Así nos queda ya terminada la cabeza, mis chicas, toda bien rellenadita. Le introducí bastante relleno para que nos quedara bien redondita. Y en la última ronda, mis chicas, vamos a trabajar disminución en todos los puntos. La ronda 33 para que nos queden 6 puntos. Mire, yo ya corté la hebra, nos ha quedado completamente cerrada la cabeza. Y la vamos a dejar a un lado para trabajar ahora con el otro material que les mostré y cubrir toda su cabeza. Vamos a trabajar la cobertura para su cabeza y vamos a realizar con este hilo 8 puntos dentro del anillo mágico, como lo hicimos con la cabeza. Yo voy a estar trabajando con la misma numeración con que he trabajado la cabeza, que es la aguja número 3 milímetros. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero tú puedes trabajarlo si tienes una hebra mucho más gruesa, más lanuda, mucho más peludita. Puedes cambiar a una numeración un poquito más grande e ir midiendo a la cabeza. Aquí ya cerré el anillo y voy a cerrar la ronda. Voy ahora a trabajar la ronda número 2, aumento en todos los 8 puntos. En este tipo de material se nos dificulta un poco ver dónde están los puntos porque es muy peludito, pero tú puedes girar de esta forma la pieza de lado y ahí se alcanzan a ver las cadenas, ¿vale? O debes ir contando los puntos para que te den exactos los puntos en cada ronda. La ronda 2 que hacemos aumento en todos los puntos nos deben quedar 16 puntos. Estamos repitiendo las mismas rondas que hicimos al iniciar la cabeza. En la ronda 3 hacemos un punto y un aumento como patrón. Terminando toda la ronda te van a quedar 24 puntos. La ronda 4 hacemos 2 puntos aumento y repitiendo todo ese patrón te quedan 32 puntos.
En la ronda número 5 trabajé 3 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final y nos quedan 40 puntos. Se va viendo de esta manera y vamos ahora para la ronda número 6 donde voy a trabajar 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y voy a repetir esto por toda la ronda, 4 puntos y un aumento. Cuando terminemos nos van a quedar en total 48 puntos. Vamos a hacer una ronda más de aumentos y en esta ronda número 7 vamos a trabajar 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos un aumento y repetimos este patrón por toda la ronda hasta terminar con 54 puntos. Ya desde la ronda 8 empezaremos a trabajar los mismos 54 puntos para que nuestro gorrito o nuestra parte de la cabeza empiece a bajar y poder introducir a la cabeza. Entonces vamos desde la ronda 8 a trabajar punto sobre punto. Vas a trabajar 8 rondas en total desde la ronda número 8 hasta la ronda número 15 y se va a ver así, mis chicas, esta pieza. Vamos ahora a trabajar la ronda 16, que es la última, y vamos a hacer el patrón de 5 puntos y una disminución. Y vamos a repetir ese patrón por toda la ronda. 2, 3, 4, 5 y una disminución. Hasta terminar la ronda con 48 puntos en total. Ya les muestro lo que vamos a hacer cuando lo vayamos a ubicar a la cabeza. Al terminar esa ronda corto la hebra y mis chicas, aquí es donde les doy la sugerencia o les doy la opción a escoger. Si desean coser esta pieza a la cabeza deben dejar la hebra larga y si la desean pegar como yo lo que voy a hacer es echar pegamento, entonces corté la hebra más corta. Para introducir nuestra pieza no lo vamos a hacer de arriba hacia abajo sino de atrás hacia adelante. Toda la costura de unión de rondas va a quedar en la parte de atrás y la del anillo mágico de nuestra pieza va a quedar en la espalda. Entonces vamos a ubicarlo y lo que hacemos es introducir la pieza. Debe quedar en la parte de arriba cubierto y en la parte de abajo también, de esta forma. Lo que vamos a hacer a continuación es, no debe quedar centradito, así. Lo que hacemos a continuación antes de coser o de pegar, vamos a introducir un poquitito de relleno, muy poquito, mis chicas, en los laterales, que nos dé como amplitud, como un poquito de acolchado en la parte de arriba, en la parte del otro lateral y en la parte de abajo. Eso hace que nos quede un poco más levantada esta pieza. Muy poco relleno, eso sí les advierto, mis chicas, que muy poco para que esto no se nos dificulte luego el coser o el pegar. Entonces vamos a introducir de a pocas cantidades, así estiradito. Y voy a ir introduciendo de esta forma en todo alrededor de nuestro gorro, de nuestra pieza, no sé cómo llamarlo, lo que acabamos de tejer. Yo voy a echar pegamento en todo este borde de la última ronda para pegar esta pieza a la cabeza. Y nos queda la cabeza ya lista para después hacer todo lo que es su rostro, sus ojos y su boca. A continuación, mis chicas, vamos ahora a trabajar lo que son los brazos, comenzando por sus manitas. Sus manitas son muy chiquititas con unos deditos muy peculiares, así que vamos a trabajar primero con el tono que trabajamos la cabeza. Vamos a realizar, mis chicas, primero 10 cadenas al aire. Voy a trabajar siempre con la misma numeración de aguja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Luego unimos con la primera con un punto deslizado, que nos quede la cadena bien derechita, no nos quede enroscada.
Y vamos ahora a trabajar subiendo con una cadena por los 10 puntos que tenemos o las 10 cadenas. Vamos a hacer primeramente, mis chicas, los deditos. Primero vamos a hacer una ronda de punto bajo de esos 10 puntos que tenemos ahí y comenzaremos a hacer los deditos. Voy a hacer los 10 puntos que tengo. Aquí tengo 10 cadenas, así que hago 10 puntos. Tomando 2 hebras de la cadena y dejando una para luego agarrarnos de allí y trabajar con el hilo gris y la hebra más gruesa lo que es el brazo. Aquí ya terminé los 10 puntos. Cierro con punto deslizado. Y ahora, mis chicas, lo que voy a hacer es cerrar esta abertura. Voy a dejar la hebra de las cadenas aquí abajo para ahorita agarrarnos de ahí y trabajar el brazo. Y la parte de arriba de los puntos la voy a ir cerrando, realizando al mismo tiempo los deditos. Así que voy a aplastar esto cerrando esta abertura y vamos a traspasar, cuando hagamos puntos deslizados, vamos a traspasar los puntos de un extremo hasta el otro. Voy a realizar 2 cadenas al aire, 1 y 2, y desde la segunda, en la segunda realizo un punto bajo. Este sería mi primer dedito y en el primer punto voy a introducir y voy a sacar hasta el otro punto de atrás y voy a hacer un punto deslizado. Y ahora voy a repetir lo mismo para el otro dedito, pero ya realizando 3 cadenas, 1, 2 y 3. Desde la segunda cadena voy a hacer ahora una media vareta o punto bajo alto y en la última cadena voy a hacer un punto bajo, ajusto y ahora en el siguiente punto en la base voy a traspasar de un extremo al otro haciendo un punto deslizado y al mismo tiempo se cierra la abertura. Esto último que hice, este segundo dedo, lo voy a repetir 2 veces más. 3 cadenas al aire, desde la segunda un punto media vareta, en la siguiente un punto bajo y en la base en el siguiente punto realizo un punto deslizado traspasando ambos puntos. Y me falta un dedito más, 3 cadenas al aire, en la segunda cadena un punto media vareta, en la última un punto bajo y en lo último que tengo ya de la ronda realizo un punto deslizado. Y hago una cadenita y puedo cortar la hebra larguita para esconder con la aguja lanera. Y ya me quedan 3 dedos grandecitos y uno pequeñito. ¿Listo? Miren la manita. Ahora lo que vamos a realizar es por debajo, donde sí nos quedó de manera circular, las 10 cadenas iniciales, míralas acá. Tomando la hebra que nos quedó de las 10 cadenas, vamos a enhebrar el hilo gris con el que estamos trabajando pues el cuerpo. Fíjate bien dónde voy a enhebrar y voy a enhebrar en un lateral, ¿listo? En uno de los puntos laterales. Recuerda que debemos estar pendientes porque el punto de la cadena de subida no es un punto, así que debemos estar contando que sean 10. Aquí en uno de los puntos del lateral de la manito voy a iniciar mi primera ronda del brazo. Así que en esta tendremos que tejer los 10 puntos que ya tenemos en las cadenas. Tenemos 10 cadenas. 1 y vamos a ir tejiendo 2, 3, 4, 5 y voy girando porque esto está en circular, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9 y me falta un último punto, 10. Y ya cierro la ronda. Pasamos a la siguiente ronda, que sería la ronda 2 de nuestro brazo.
En la ronda 2 vamos a trabajar, mis chicas, aumento en todos los puntos. Se me enredó acá. Voy a volver a cerrar. Listo. En la ronda 2 haremos aumento en todos los 10 puntos, que quiere decir que vamos a tener 20 puntos en total. ¿Listo? Aumento en cada uno de los puntos. Vamos a ir contando un aumento, mi segundo aumento, así hasta que tengas 10 aumentos. Luego, yo ya aquí tengo una de las manitas realizadas. Mira, te voy a explicar las rondas que vamos a hacer a continuación hasta terminar todo el bracito. En la ronda número 3, desde la 3 hasta la ronda 6, vamos a trabajar 4 rondas de esos mismos 20 puntos que nos van a quedar. En la ronda 7 vamos a hacer el patrón de 3 puntos y una disminución. 3 puntos y una disminución hasta terminar y te van a quedar 16 puntos en total. Y la ronda 8, que es la última, vamos a hacer esos 16 puntos sin disminuciones ni aumentos. Y nos va a quedar así los bracitos. Se le ven aquí los deditos, los podemos abrir para que se noten más y vamos a rellenar el bracito. Vas a hacer el otro exactamente igual y dejas una hebrita larga y lo cortas. Cuando ya tengan los bracitos, mis chicas, miren, rellenan hasta la mitad del bracito, que nos quede bien popochito, bien gordito. Y ahora vamos a dejarlos a un lado y vamos a pasar a trabajar ya el cuerpo, comenzando desde sus piecitos, desde la planta de sus pies. Yo voy a utilizar obviamente para el pie el mismo tono que usamos para manos y cabeza. Y vamos a trabajar ahora la planta de los piecitos, comenzando con 4 cadenas al aire. Tengo 4 cadenas al aire y ahora desde la segunda cadena hago 2 puntos. 1 y 2. En el último punto o en la última cadena trabajo 3 puntos. 1, 2 y 3, todos en el mismo lugar. Y ahora por la parte baja de las cadenas voy a trabajar en el siguiente un punto y en el último que me queda un aumento. Aquí terminaríamos la ronda 1 de la planta del pie, que serían en total 8 puntos. Pasamos a la ronda 2. En la ronda 2 comenzaremos tejiendo primero un aumento, luego un punto, luego trabajamos 3 aumentos seguidos, 1, 2, 3 aumentos, hacemos un punto y luego 2 aumentos, 1 y 2. En este te deben de quedar 14 puntos. Cerramos la ronda y ahora vamos a trabajar los deditos para posteriormente hacer una ronda más de subir nuestro pie. Así que no voy a hacer la cadena de subida, sino que voy a trabajar puntos deslizados. Primero, tomando toda la hebra, introduciendo la aguja normal, voy a trabajar 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Y el cuarto punto deslizado lo voy a hacer tomando solo la hebra delantera. Listo. Ahora voy a trabajar el primer dedito. Voy a realizar 2 cadenas al aire y en la segunda cadena hago un punto media vareta. En el siguiente punto realizo un punto deslizado, pero lo voy a hacer tomando solo la hebra delantera. Listo. Voy a repetir otra vez otro dedito, 1 y 2. En la segunda cadena realizo un punto media vareta y en el siguiente punto realizo un punto deslizado tomando solo la hebra delantera. Vuelvo y repito porque son 3 deditos. 2 cadenas, en la segunda un punto media vareta y en el siguiente punto un punto deslizado tomando solo la hebra delantera.
Y ahora voy a terminar de realizar los puntos deslizados por toda la ronda, pero ya trabajando, tomando todo el punto. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos deslizados. Y ya me quedó la huellita o el piecito, la planta de nuestro pie, que queda como una huellita. Ahora voy a trabajar una ronda de los mismos puntos que yo tenía antes de realizar los deditos, que eran 14 puntos, pero lo voy a hacer tomando solo la hebra trasera. Voy a buscar por acá la hebra trasera con la que yo venía trabajando los puntos y desde ahí comienzo a contar 14 puntos. 1, 2, 3, 4, voy mirando aquí para guiarme, bajo los deditos, 5, 6, 7, 8, voy bajando los deditos, 9 y así hasta tener los 14 puntos. Ya teniendo la huellita, mira, la planta, que es una huellita muy parecida a nuestro labubu, ya tengo la ronda que acabamos de realizar de 14 puntos y corté la hebra. Voy a enhebrar el hilo o la hebra gris y vamos a enhebrar justo en la parte trasera. ¿Listo? Vamos a trabajar en esta ronda el patrón de un punto y un aumento por 6 repeticiones. Así que un punto, luego en el siguiente trabajo un aumento, un punto, un aumento, así voy haciéndolo por 6 repeticiones. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, una vez más, un punto, un aumento. Y me quedan 2 puntos, los voy a tejer 1 y 2. En total vamos a tener en esta ronda 20 puntos. Vamos a trabajar esos 20 puntos por toda la pierna. Mira cómo se ve de hermosa esa huellita ahí entre la lana. Vamos a trabajar desde la ronda 6, que sería esta que voy a hacer, hasta la ronda número 11. Serían 6 rondas donde haremos los mismos 20 puntos. Ya te voy a mostrar, yo ya tengo aquí una, mira cómo se ve la huellita. Y vamos a hacer entonces desde la ronda 6 hasta la 11, 6 rondas. Y vamos a rellenar también. Y ahí terminarías la primera pierna, cortas la hebra y realizas la segunda exactamente igual para que podamos unir ambas y comenzar nuestro cuerpo. Cuando ya tengas las dos patitas, los dos piecitos, miran, vamos a realizar puntos deslizados hasta posicionarnos en todo el centro o el lateral de nuestra patita. Yo las espicho así y ya sé a qué punto es el que debo llegar. ¿Listo? Recuerda que debemos estar posicionados por la parte trasera de las patitas. Voy a realizar 7 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya cuando llego al lateral 7. Aquí voy a realizar 2 cadenas al aire, bien amplias porque siempre se nos dificulta un poco con esta lana tan gruesa. 1 y 2. Voy a unir con la otra patita teniendo en cuenta que los piecitos, los deditos me queden hacia la parte delantera y lo voy a hacer en la parte lateral también. Voy a unir con un punto deslizado y voy a empezar a trabajar mi primera ronda del cuerpo, mis chicas. O podemos enumerarla como la número 1 de nuestro cuerpo. Comenzaremos trabajando primero los 20 puntos de la pierna, porque tenemos 20 puntos en cada piernita.
Así que trabajaremos primero los 20 puntos de una pierna, luego trabajaremos los 2 puntos de las cadenas y pasamos a trabajar los 20 puntos de la otra pierna. Y terminaremos por la parte de atrás realizando 2 puntos en las cadenas por la parte de atrás. Esa sería nuestra ronda 1 del cuerpo y en total vas a tener 44 puntos. Esa sería la ronda de unión de nuestras piernas. Vamos ahora a trabajar la ronda 2 del cuerpo, donde vamos a hacer el patrón de 10 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a hacer un aumento. Este patrón lo vamos a repetir por 4 ocasiones, 10 puntos, un aumento, para tener en total 48 puntos. Y vamos a trabajar la ronda 3, ya les indico cuántas, de esos mismos 48 puntos. Mira cómo va tomando forma ya nuestro cuerpo. Vamos a trabajar la ronda desde la 3 hasta la ronda. Vamos a trabajar 7 rondas. Yo puse un marcador 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta la ronda 9, mis chicas, vamos a trabajar 7 rondas de esos mismos 48 puntos. En la ronda número 10 ya vamos a empezar a trabajar disminuciones. Yo ya introduje un poquito de relleno, pero falta mucho más porque nuestro labubo es bastante gordito. Así que vamos ahora, voy a quitar este marcador que puse para contarles de cuántas rondas debíamos trabajar. Y vamos ahora a trabajar en la ronda número 10 el patrón de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer una disminución. 6 puntos y una disminución es el patrón de esta ronda. Y terminaremos con 42 puntos. Vamos a trabajar la ronda 11 y la ronda 12 con los mismos 42 puntos. Pasamos a la ronda número 13, donde vamos a hacer el patrón de 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos una disminución y esto lo vamos a repetir por toda la ronda. Este es el patrón que vamos a repetir. 5 puntos y una disminución para tener en total 36 puntos al final. Luego vamos a trabajar la ronda de 4 puntos y una disminución para que repitiendo hasta el final nos queden 30 puntos. Qué precioso se ve nuestro cuerpo, ¿verdad, mis chicas? Ya cuando lo hemos rellenado se ve bastante gordito. Te sugiero rellenar muy bien la parte de las piernas, la parte baja del estomaguito y que nos quede bien gordito. Vamos a pasar a la ronda número 15, donde vamos a ubicar nuestros brazos. He decidido coserlos en el mismo tejido a medida que voy tejiendo la ronda 15, que es la última, pero si tú quieres coserlos con el hilo que hemos dejado posteriormente los laterales, también lo puedes hacer. Vamos a tejer inicialmente 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ubicar el primer brazo, pero antes de esto vamos a espicharlo, vamos a cerrarlo y vamos a dejar las manitas o los deditos mirando hacia el frente de nuestro cuerpo. No lo vamos a poner lateral, sino hacia el frente, ¿vale? Entonces vamos a cerrarlo de esa forma y también te sugiero no rellenar mucho, solamente hasta la mitad del bracito para que no nos quede tan levantado. También te recomiendo buscar el dedito más pequeño, que es el de arriba, para que lo pongamos en la dirección correcta, un brazo derecho y un brazo izquierdo. Así que yo lo voy a colocar así para que el dedito pequeño me quede hacia arriba del cuerpo. Entonces voy a traspasar, mis chicas, de un punto
hasta el otro y también hasta un punto del cuerpo. Voy a cortar aquí también la hebra un poco más corta. No es necesario ya tenerla tan extensa. Y también vamos a pasar, mis chicas, por un punto, el punto siguiente de nuestro cuerpo. Y así vamos a trabajar. Vamos a tejer 7 puntos del brazo. 1, traspasando de un lado al otro y traspasando del cuerpo. 2, y así voy a ir haciendo, mis chicas, por todo el brazo y por el cuerpo. 7 puntos. Cuando termines los 7 puntos, vamos a tejer 9 puntos en el cuerpo y ubicamos el siguiente brazo exactamente igual como te mostré. El dedito hacia arriba sería así. Y cosemos, tejemos los 7 puntos también del brazo cerrándolo y terminamos la ronda con 2 puntos en la parte trasera. Aquí tendríamos los mismos 30 puntos en la ronda 15. Así nos ha quedado ya el cuerpo con los bracitos ubicados. Mis chicas, voy a cortar la hebra. Esta sí la necesitamos larguita porque vamos a coser el cuerpo con ella a la cabeza, ¿vale? Y vamos a rellenar muy bien, vamos a perder hebras, vamos a rellenar muy bien nuestro cuerpo. Y lo único que nos quedaría faltando antes de pasar a toda la descripción y el cuidado que vamos a tener con los detalles del rostro, vamos a hacer las orejas, que también son muy fáciles y debes realizar 2 piezas exactamente igual. Para las orejitas, mis chicas, vamos a realizar 2 piezas exactamente igual a esta. Yo ya realicé una, tú debes realizar la otra exactamente igual. Te voy a contar antes de que empecemos a tejer cómo está realizada. Primero realizamos la pieza con el hilo con el que trabajamos el bordo, la cabeza, las manos, los piecitos, y este es un hilo que conseguí un poco más oscuro. Y luego introducimos el tono de la cabeza o del rostro. Terminada esa pieza, tejemos otra pieza con el hilo con el que trabajamos el cuerpo y luego unimos ambas piezas con puntos deslizados y terminamos cerrando la abertura de abajo con punto bajo, pero rellenando nuestras orejitas. Tienen un poquito de relleno en la parte de la punta. Vamos a empezar a tejer. Vamos a tomar el hilo gris oscuro o el que hayas conseguido como para hacer contraste con el gris del cuerpo y vamos a realizar con este hilo un total de 7 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 6. 6 cadenas al aire. Cuando tengas las 6 cadenas, nos devolvemos desde la segunda tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y en la última cadenita vamos a realizar un punto deslizado, luego hacemos una cadena y en el mismo lugar hacemos otro punto deslizado. Ahora vamos a trabajar por la parte baja de las cadenas. En el siguiente comenzamos a trabajar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ese último punto no lo vamos a terminar, lo vamos a dejar a la mitad. Vamos ahora a realizar con la siguiente ronda introduciendo el otro tono. Voy a cerrar ese punto con ese hilo y voy a subir con una cadena, voy a girar el trabajo y voy a ir escondiendo las hebras. En esta ronda 2 vamos, o fila número 2, vamos a trabajar 4 puntos, iniciando 1, 2, vamos ajustando, 3 y 4. Luego voy a hacer en esa cadenita que hice o en ese punto deslizado que hice abajo, voy a hacer un aumento. Luego voy a tejer una cadena al aire y luego en el siguiente punto deslizado, un aumento. Y termino 1, 2, 3 con 4 puntos. Pasamos ahora a la ronda 3. Subo con una cadena, giro el trabajo
y ahora voy a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente voy a realizar aumento, una cadena al aire y me salto la cadena de abajo. En el siguiente realizo aumento y termino con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Pasamos a la siguiente fila, que sería la fila 4. Giramos y vamos a trabajar ahora 6 puntos para iniciar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego voy a hacer aumento, pero en esta oportunidad lo voy a hacer de media vareta. Aumento de media vareta. Luego realizo una cadenita, me salto la cadena de abajo y en el siguiente hago aumento de media vareta. Y termino con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos ahora por la última fila, que es la fila 5, donde vamos no a subir con una cadena, sino que vamos a girar el trabajo y voy a trabajar puntos deslizados desde el segundo punto. Voy a empezar a realizar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos deslizados. Ahora voy a realizar en el siguiente punto un aumento de punto media vareta. 1 y 2. Realizo una cadena, me salto la cadena de abajo y en el siguiente también hago aumento de media vareta. Y termino la fila con los puntos deslizados. ¿Listo? Aquí terminaríamos la primera pieza de la orejita. Debes hacer otra exactamente igual a esta. Voy a cortar la hebra cortica porque no es necesario dejarla larga. Y ahora lo que voy a trabajar es la otra pieza, pero con el hilo gris. Con el hilo gris vas a tejer 7 cadenas al aire y desde la segunda vas a realizar 5 puntos. Esta pieza la vamos a hacer toda en punto media vareta. ¿Listo? Hacemos 5 puntos media vareta, en la última cadena hacemos 3 y giramos por la parte de abajo, hacemos 5 para terminar con 13 puntos en la fila número 1. Así terminaríamos con la fila 1. Pasamos a la fila 2, subimos con una cadena y giramos el trabajo. En la fila 2 trabajaremos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego vas a tejer un aumento. Ahí abajo tenemos 3 aumentos, 3 puntos. Y luego vamos a tejer un aumento pero de punto alto. Y después si vas a tejer un aumento normal de punto media vareta para 3 aumentos en total. Y terminamos la fila tejiendo 5 puntos media vareta. 2, 3, 4 y 5. Subimos con una cadena y giramos y vamos ahora a unir con nuestra primera pieza con punto deslizado. Lo que vamos a hacer es girar la pieza, tomar nuestra pieza inicial, unirla y traspasando de un punto al otro vamos a hacer punto deslizado. Yo voy a tomar solo la hebra delantera y voy a hacer punto deslizado, traspasando de un punto al otro punto, sin saltarme ninguno de ellos.
pasando así de esta forma por toda la fila hasta llegar al otro extremo, dando la vuelta hasta llegar a este extremo. Cuando llegues a este extremo, vamos a rellenar un poco nuestra oreja y vamos a hacer puntos bajos, 7 puntos bajos en total, uniendo ambas piezas para cerrar completamente como la tengo yo aquí en la primera que realicé. Dejo una hebrita larga para coser encima de nuestra cabeza. Ya tenemos así todas las piezas, mi chica, ya tenemos el cuerpo también, la cabeza, las orejitas, todo tejido. Voy a coser las piezas. Te quería recomendar mucho la costura de la cabeza al cuerpo. Simplemente vamos a coser la abertura en la parte baja de la pieza de la cabeza de esta forma. Y listo, no tiene mucha ciencia. Y vamos a coser las orejitas no tan separadas, sino más bien juntitas. Y vamos entonces, cuando ya tenga todo esto cosido, les voy a mostrar cómo vamos a trabajar lo más importante, que es su rostro. Mi chica, ya le he pegado todo el bordo con pegamento, ustedes lo pueden coser. Y tengo ya las orejitas, las voy a hacer a un lado porque primero, con el rostro completamente despejado, quiero mostrarles para que ustedes puedan ver cómo vamos a hacer los ojitos y todo el bordado de su rostro. Vamos a tomar fieltro o tela. Yo tengo estos pedacitos de fieltro, es una tela muy manejable, muy fácil de pegar también con silicón caliente o pegamento de tela. Y voy a dibujar, aquí ya tengo dibujado la parte blanca, no sé si en cámara se puede apreciar, pero ya hice un poco del círculo y aquí también vamos a hacer lo mismo. Voy a recortar las piezas y ya les indico de qué diámetro o medida me quedaron a mí. Pero tú debes hacerlo de acuerdo al tamaño de tu labubu. ¿Listo? De acuerdo a tu tamaño del rostro lo puedes realizar. Así me queda ya, mis chicas, terminados los ojitos. Nos quedó 2 ojitos negros y 2 ojitos blancos. Las medidas que me quedaron son las siguientes. De la parte blanca, de largo me quedó 3.5 centímetros y de ancho 2.5 centímetros. De la parte negra la realicé de largo de 2.5 centímetros y de ancho 1.5 centímetros. Y así nos quedó, lo vamos a poner justo en el centro, la parte negra, en el centro de lo blanco, y con un puntito, un circulito de fieltro blanco vamos a hacer la parte de iluminación encima de lo negro. También lo puedes trabajar con esmalte blanco, le colocas un puntito, o también con pintura acrílica o pintura blanca también podemos hacer la parte del circulito en el ojo. Vamos a pegarlos con silicón caliente acá en nuestro rostro y tendríamos que realizar lo que es la sonrisa y las cejas. Para las cejas yo ya realicé una, mis chicas, y vamos a realizar la otra. La otra, sencillamente vas a tomar el hilo color cruba o el que trabajaste todo el cuerpo, el rostro, y hacemos 5 cadenas al aire. Desde la segunda cadena realizamos 4 medias varetas. Una, yo doblo esta hebra para que quede de una vez escondida. 2, 3 y en la última cadenita 4 medias varetas de esta forma. Y ahora voy a hacer una cadena al aire y un punto deslizado allí mismo en la última cadenita. Corto la hebra para que la podamos coser al rostro y ya te indico en dónde la vamos a coser y cómo. Voy a cortar esta hebra que escondí y vamos a coserla justo encima de los ojitos. Voy a colocarla hacia abajo, la cejita con los puntos mirando hacia abajo, y la voy a poner de esta forma sobre los ojitos, ¿vale? Vamos a hacer ahora la boca y la nariz. Aquí ya tengo, mis chicas, cosido y pegado las partes. He realizado una pequeña nariz con el mismo hilo del cuerpo, realizado en forma de triángulo en medio de los ojitos, y ya tengo con alfileres también donde quiero que quede la boca.
La he comenzado desde la mitad del ojo abarcando 6 rondas, listo, teniendo en cuenta que nos quede el espacio para colocar los dientes, que también realizaremos con fieltro blanco unos pequeños triangulitos. Y ahora, mis chicas, ahí los ojitos, le puse la pepita blanca con este vinilo, es una témpera blanca. Y con la cabeza de un alfiler, mis chicas, así de sencillo, con la cabecita de un alfiler hacemos el puntito blanco. Esa es la manera en que yo lo realicé. Y ahora con hilo negro vamos a trabajar la boca. Te recomiendo el hilo más delgado del que estamos trabajando, que no nos quede tan negro el borde de su boca. Así que con un hilo negro, pero mucho más delgado. Ya para terminar, mis chicas, así nos ha quedado nuestro labubu. Ya le pegué todos los triangulitos, es muy fácil, solamente realizamos con las tijeras triangulitos en los fieltros blancos y le pegamos. Yo se los pegué con silicón caliente en todo el borde donde realizamos la boquita. También con una brochita, mis chicas, le ruboricé donde termina la boquita. Miren acá contra este que tejimos en el costado, aquí un poquito de rubor para que le dé como más vida y más caracterización. Terminé de coser también la cabeza al cuerpo, le introduje un poquito de relleno al terminar la costura para que nos diera firmeza aquí en la cabeza. Y mira que las orejitas las puse unas 6 rondas atrás donde termina este bordo de la cabeza y ahí las cosí. Mira, quedaron con movimiento, muy bellas también. Y así hemos terminado nuestro labubu. Espero que te haya gustado, que le puedas dar me gusta, compartirlo, etiquetarme cuando subas tu foto a las redes sociales para yo poder ver tu labubu, cómo te ha quedado. Siempre me gusta chismosearles los diseños, cómo les quedan y comentarles también. Así que mis chicas, espero todo eso para que podamos seguir con los tutoriales. Dale me gusta, comenta, comparte, todo lo que siempre les pido para que podamos crecer en el canal. Gracias mis chicas por tejer junto conmigo, por llegar hasta acá, ver todo este video, todo el proceso de este labubu y espero que lo disfrutes. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.